En Una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona. Del otro lado del teléfono, Oscar Vázquez, veterano de Guerra de Malvinas. ¿Cómo le va, Oscar? Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Fernando, a usted y a su audiencia. Oscar, ¿me cuenta su situación actual en cuanto a grado y situación en actividad o retiro? Yo estoy retirado, me retiré en el año 91 como teniente de navío de la Armada Argentina. Y bueno, mi situación de revista en la guerra era teniente de corbeta en el segundo año. Ya tenía 3 años de oficial recibido en la Escuela Naval. ¿Qué lo llevó a incorporarse a la Armada, Oscar? Bueno, yo desde chico me gustaron siempre las actividades náuticas y demás, y tuve la suerte, el privilegio realmente de recibir una educación de excelencia en el Liceo Naval Almirante Brown, que es un secundario. Sí. El objetivo del liceo no es formar oficiales navales, sino la de formar bachilleres que se incorporen a la vida civil con un conocimiento del mar y de los intereses marítimos argentinos. Pero algunos repiten. Claro. Y pasan, en vez de a una universidad, ingresan a la Escuela Naval, que es realmente el instituto de formación de los oficiales navales, ¿no? ¿Qué tiempo de duración tiene esa carrera? El secundario en el Liceo Naval son 5 años, y después en la Escuela Naval son otros 5 años. Es como si fuera una carrera de grado, pero para formarse como marino. ¿Y se egresa como guardia marina? Y se egresa luego de el 5.º año, el último año, un poco más de la mitad del año, se lo transita en vez de como cadete, como guardia marina en comisión, a bordo de la fragata Libertad, donde se hace un viaje de instrucción en donde se pone en práctica todo lo que se aprendió académicamente durante la vida en la Escuela Naval, y se egresa como guardia marina, que es el primer grado de oficial. Después viene el segundo grado, es teniente de corbeta, teniente de fragata, teniente de navío, capitán de corbeta, fragata y navío, y almirante, ¿no? Bien. Ese viaje en la Libertad debe ser una experiencia única, ¿no? Y es única, sí, sí. En la Armada existe un dicho, un poco es un chiste, pero que tiene su significado, que es el premio por los próximos 30 años por venir. Claro. Es una especie de premio anticipado, pero además de ser un privilegio realmente de realizar un viaje extenso a través del mundo en un barco del significado de la fragata Libertad, es también una oportunidad única para volcar la experiencia en un barco en donde a uno, entre comillas, se le perdona un montón de cosas, en el sentido de que uno es un bisoño, ¿no? Un novato, con todas las ganas y con toda la juventud. Yo me recibí con 22 años, ¿no? 23 años, sí. ¿Van solamente los barqueros o van todos los egresados en los distintos escalafones de la fuerza? No, van todos los de la promoción, que están divididos ya entre infantes de marina y oficiales del Cuerpo de Combate Naval Comando, que son el escalafón general, ¿no? Después, en la carrera de teniente de corbeta, se van abriendo las especialidades de los oficiales, en oficiales de superficie, en submarinistas, en aviadores navales, y dentro de los de superficie, por ejemplo, hay otras especialidades como máquinas, electricidad, comunicaciones, artillería, armas submarinas. O sea, cada uno va adquiriendo especialidades dentro de... Yo era del escalafón Naval Comando de superficie, no era ni submarinista ni aviador, y dentro de superficie era oficial de máquinas, ¿no? Era especializado en propulsión naval. ¿Y qué abarca esa especialidad? Esa especialidad es fundamentalmente el barco, digamos, por decirlo de una manera, está dividido en dos, ¿no? Lo que es la cubierta principal para arriba y el exterior del barco con sus armas, sus cañones, sus torpedos, sus sistemas de comunicaciones, de ubicación, de radares, de contramedidas electrónicas, y el mundo que no se ve, que es debajo de la cubierta principal, donde está toda la tecnología que hace que todo funcione, ¿no? La generación de energía, la propulsión naval, que puede ser con motores diésel, con turbinas de gas, y todo lo que hace que el barco funcione, ¿no? Las máquinas auxiliares, desde la frigorífica, en donde se guardan los alimentos, hasta la cocina, digamos, y todos los elementos principales del barco. El barco, una unidad de guerra, no es un transatlántico de placer. Se prioriza el armamento y la operación del buque, la velocidad, la maniobrabilidad, y bueno, la gente se ubica
en los lugares que sobran, digamos, ¿no? Claro. O sea, muy gráfico en esto es un submarino, que es peor aún, ¿no? Sí, sí. Porque el espacio es realmente muy pequeño y están muy confinados, ni siquiera pueden acceder a la superficie, ¿no? Pasándolo en limpio no son para nada cómodos, digamos. No, los barcos no son cómodos, ¿no? Claro. Y esa es la conformación física de un barco, pero el barco tiene un espíritu en el sentido de buque, así lo denominamos nosotros, ¿no? Ajá. El barco en sí mismo es un montón de fierros y de tecnología, pero cobra vida cuando tiene una dotación entrenada, ¿no? Y en la dotación, el espíritu de buque significa que todos somos conscientes de que somos parte de un mecanismo. Correcto. Así como un reloj tiene las manecillas, que son las que marcan la hora, y lo más visible del reloj en el barco sería el comandante, que es la figura predominante. Pero detrás de las manecillas y el cuadrante existen un montón de mecanismos que si uno solo de ellos falla, las manecillas no dan vuelta, ¿no? Claro. Entonces el buque deja de funcionar, o deja de funcionar bien. El espíritu de buque es saber que uno hace lo que tiene que hacer sin control, y que el de al lado, el de arriba o el de abajo, está haciendo lo mismo. Es una plena confianza en el otro. Eso es el espíritu de buque. Y es una relación muy especial que no se da en muchos trabajos, precisamente porque el barco, aún no estando en combate, está permanentemente en combate con la meteorología, con el mar. El mar a veces es un lugar hermosamente pacífico, pero hay veces que es endemoniadamente cruel, ¿no? Sí. Y sobrevivir a las vicisitudes de la meteorología. Yo fui 4 años jefe de propulsión del rompehielos Irizar, luego de la Guerra de Malvinas, ¿no? Y hice 4 campañas antárticas, y crucé más de 16 veces el estrecho de Drake, que es el mar que separa la isla de Tierra del Fuego con las primeras estribaciones de la península antártica, ¿no? Y es terroríficamente muy embravecido, peor que el Mar del Norte, ¿no? Entonces, realmente uno está, aún siendo un rompehielos, está en combate permanente con la naturaleza, ¿no? Más teniendo en cuenta que no tiene un calado importante, no tiene quilla el rompehielos, ¿no? No. Bueno, la estructura de un rompehielos es diferente a la de un buque de guerra, porque normalmente son, en el caso del rompehielos Irizar, que es un rompehielos autónomo, completamente de lo más masivo, ¿no? Tiene una estructura muy grande y tiene mucha manga, mucho calado, está en los 33 pies, es como un barco mercante en profundidad, y tiene una roda que es la prolongación de la quilla hacia la vertical, cuando lo que sale del agua en la proa, que esa roda es terriblemente compleja y pesada, y tiene un espesor. Imagínense que en una sección transversal de la proa del rompehielos Irizar es un triángulo equilátero de 1 metro por 1 metro en acero macizo. Es como una columna inclinada que después se pega a la quilla, que va a lo largo de todo el buque hasta el codaste, que es la parte de popa. Entonces, sobre esa estructura se montan todas las cuadernas, que vendrían a ser como las costillas del barco, y un forro debajo de la obra viva, que la obra viva es lo que está por debajo de la línea del agua, de superficie, de flotación. Y es un forro que es similar a los forros de casco que tenían los acorazados en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, que son costados muy reforzados porque el rompehielos está sujeto a golpes de mallas de hielo glaciar, que es muy antiguo y que tiene una dureza a veces superior a la del acero. Entonces, abrirse paso en el mar a través de bandejones con gruñones, que son como unas especies de rocas de desprendimiento de los glaciares antárticos, es sumamente peligroso, y hay que navegarlo con las velocidades y la potencia necesaria y una estructura que permita al barco sobrevivir a todos esos avatares. No cualquier barco, los barcos normales no pueden entrar a áreas donde haya hielos y abrirse paso. Normalmente en el Mar del Norte existen rompehielos para abrir permanentemente un canal dragado, un canal de rotura, se llama, que es donde entran y salen los barcos mercantes, y esta flota de rompehielos civiles mantienen abierto el paso para que
puertos como Murmansk o puertos muy al norte en el mar Ártico puedan los barcos entrar y salir. El rompehielos Irízar tiene el récord de navegación de penetración del sur en el mar de Weddell. Tuve la suerte de hacer la campaña del año 1987, donde penetramos en el Weddell en un campo de hielos que nos costó casi 2 días y medio en llegar, a hacer las últimas 100 millas, son 180 kilómetros. Sí. Y pudimos tocar con la proa la barrera Flichner, que es una barrera de hielo que se extiende hacia arriba como unos 60 metros de altura, ¿no? Qué es un paredón de hielo gigantesco como el que uno ve en el glaciar Perito Moreno, pero que se extiende por cientos de kilómetros. Claro. Realmente daría para otro programa hablar del rompehielos una tarde de estas. Es apasionante. Sí, yo tengo 4 campañas, claro, de 3 meses y medio, casi 4 meses cada una, y tengo la satisfacción y el orgullo. Mi señora no tanto, claro, pero yo tengo la satisfacción y el orgullo de haber estado más de un año de mi vida, en forma así parcial, sumándolo, defendiendo los intereses marítimos de la Argentina en la Antártida, ¿no? Así es. Nos ubicamos un poco más allá en el tiempo y aquellos comienzos de 1982, ¿en qué situación lo encuentran usted, Oscar? Era teniente de corbeta en el segundo año, tenía 25 años recién cumplidos y estaba estudiando en la Escuela de Oficiales de la Armada, que es una escuela ya para oficiales recibidos, en donde se realizan las especializaciones. Y yo estaba estudiando mi especialización, en licenciado de propulsión naval o oficial de máquinas, como se le dice habitualmente con la especialidad de propulsión máquinas, ¿no? Y en abril, el 2 de abril, nos despertamos con la noticia de la Operación Rosario, en donde la Armada Argentina y la Infantería de Marina tomó Puerto Argentino, y el día 3, al día siguiente, a la noche, a eso de las 10 de la noche, me llaman por teléfono para decirme que me iba a pasar a buscar una camioneta, que buscara un bolso para unos días, porque tenía asignado una misión, ¿no? Entonces me pasó a buscar la camioneta, fui hasta yo vivía muy cerca, en el hotel de oficiales, muy cerca de la dársena donde estaba la flota de mar, y me embarqué en el Bahía Buen Suceso, que es un buque de la Armada Argentina, operado por la Armada, pero con personal civil de la Marina Mercante. Entonces, como íbamos a tener que romper el bloqueo para llevar pertrechos y demás cosas a Malvinas, se asignaba a cada cargo, a cada oficial civil, un oficial militar para hacerse cargo si se decretaba acciones de combate, ¿no? Claro. Si el enemigo abría fuego, se hacía cargo la dotación militar, que éramos 4 oficiales que íbamos a bordo, ¿no? Yo me encargué de las máquinas, otro oficial se encargó del comando y demás, ¿no? Eran oficiales todos más antiguos, yo era el más moderno de los 4. Zarpamos a la noche, a la madrugada del 4 de abril, y arribamos a Malvinas el 8 de abril. La idea era de que al arribar a Malvinas nosotros retornáramos, pero en el transcurso de la navegación se había decidido continuar con la permanencia en las islas, ¿no? Entonces, un capitán del navío de la Armada Argentina, que había armado un pequeño apostadero naval Malvinas en ese momento, que era en el muelle de Puerto Argentino, en un galponcito, se había juntado una cierta cantidad de personal, pequeña cantidad de personal inicialmente, con la idea de formar una flotilla de barcos disponibles, pequeños, que realizaran el alijo de los barcos mercantes argentinos, eran de Elma, que venían del continente con carga y había que descargar para llevar en estos pequeños barcos a los pequeños puertos de donde estos barcos grandes de Elma, el río Carcarañá o el Formosa o el mismo Buen Suceso, no podían entrar a descargar y proporcionar los pertrechos y toda la logística que requería el ejército argentino en sus diferentes posiciones de combate, ¿no? Sería una suerte de cabotaje malvinero. Claro, ahí en Puerto Argentino existían 2 barcos. Uno era el Forest, que pertenecía a la gobernación de Malvinas. Era un barco pequeño de unos 28, 30 metros de eslora. La eslora es la longitud del barco, ¿no? Y unos 9 metros de manga, ¿no? Y después también estaba el Monsunen, que era un buque de transporte, los dos eran buques de transporte, un poco más grande, ya de 47 metros de eslora, de 9 metros 50 de manga y de 12 pies de calado en carga máxima, que era apto para cargar hasta 1.200 toneladas, una velocidad promedio
en carga no más de 7 nudos, 8 nudos como mucho, y sin carga llegábamos a los 10 nudos y medio, ¿no? ¿En kilómetros por hora de cuánto hablamos? Para que se den una idea, 8 nudos son 14 kilómetros por hora. Es un barco mercante, sí, lento, apto para entrar con poco calado, que se mueve mucho, muy marinero el barco, antiguo, del año 47, era de Monsunen, pero era de construcción finlandesa, pero tenía un casco excepcionalmente rudo, ¿no? Macizo y muy marinero, redondeado, con pantoques redondo, ¿no? O sea, era un barco muy marinero, se movía terriblemente, pero era una especie de boya, ¿no? En donde uno podía navegar por toda esa geografía recortada que tiene Malvinas, con un montón de canales, islitas, islotes y suciedad. Nosotros le llamamos fondos sucios, los marinos llamamos un área de fondos sucios al área donde hay rocas, donde hay algas, cachillullos o kelpers que enmascaran las rocas que están velando. Velar es estar casi por encima de la superficie un poquito, y encima con una cartografía que no estaba actualizada, porque ni los ingleses ni los argentinos habíamos desarrollado campañas hidrográficas como para actualizar las cartas náuticas, que eran viejísimas. Claro. Y navegar sin documentación, sin un relevamiento de los peligros náuticos, y encima ir a lugares desconocidos, porque yo no había navegado nunca en el lugar, no era un vaquiano de la zona, sí lo era el comandante inglés, el capitán inglés civil, que fue el que me entregó el barco cuando nosotros se lo fuimos a requerir, al mejor estilo de la Guerra de la Independencia. Tomamos esa unidad para uso y usufructo de la Armada en tiempos de guerra, ¿no? Claro. Así como lo hacía Brown con los barcos brasileros o ingleses o franceses, ¿no? ¿Y en qué condiciones estaban los barcos cuando ustedes los tomaban? Los barcos estaban en perfectas condiciones, en perfectas. Este barco era muy antiguo, pero había tenido un refito, un upgrade, una actualización tecnológica espectacular unos años antes. Tenía radar color, que era una innovación en la época, estamos hablando de 1982, ¿no? O sea, 1980. El radar era de 1980, un Furuno hermoso, de 3 centímetros de longitud de onda, tenía 48 millas de alcance, era color. Tenía una propulsión con un motor alemán de un eje, sin caja reductora, con hélice de paso variable, que era toda una innovación tecnológica en la época también, y tenía un pequeño generador de puerto, bombas de achique. Estaba espectacularmente mantenido y actualizado. El cascarón era viejo, era como tener, digamos, un Ford Mustang del año 65, pero con un motor actualizado de un Audi, ¿no es cierto? Claro. Era una cosa hermosa realmente como barco, ¿no? Pero era un barco mercante, desprovisto totalmente de armamento, y únicamente tenía, lo importante para nosotros y para la Armada era la bodega y el calado. O sea, teníamos capacidad de embarque de 1.200 toneladas. Imagínense que el Formosa, por ejemplo, era un barco que traía 20.000 toneladas. Nosotros teníamos que hacer cerca de 10 viajes para poder achicar, para poder sacar todas las cosas que traía el Formosa, que era armamento, eran cañones o obuses sin un retroceso, armamento liviano, cualquier cantidad de cajas de munición de 105, de obuses, morteros de 80, de 60, había de todo, las marmitas en donde se cocinaba para la campaña, y la cantidad impresionante de alimentos, ¿no? Congelados, bolsas de harina, envasados y raciones de combate, vestimenta, había de todo. Todo eso se sacaba del barco grande, del Formoso, del río Carcarañá, lo poníamos a bordo nosotros llevábamos 1.200, 1.400 toneladas y el Ford llevaba cerca de unas 500, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Permanentemente nuestra misión era, las 24 horas del día, durante todos los días, hubiera combates o no, era alijar, o sea, cargar del grandote al chiquito, a nosotros, navegar hasta el destino donde se nos asignaba la misión, descargar y volver a salir inmediatamente hasta Puerto Argentino para volver a hacer otra misión. Era un ida y vuelta permanente, y el Formosa, cada vez que estaba fondeado en la rada de Puerto Argentino, estaba en peligro de situación de ser atacado por Harriers o aviones que lo hundieran. Entonces, lo más importante era no perder absolutamente nada de tiempo.
Inicialmente, cuando a mí me dieron la orden de ponerlo en marcha, yo lo puse en marcha como maquinista, salí a dar una vuelta, y además hice una misión. Yo tenía solamente 4 hombres, y yo era suficiente para manejar el barco, pero en un lapso de tiempo determinado. Cuando uno tiene que hacer navegaciones más largas, necesita más dotación, porque uno tiene que dormir. Seguro. ¿No es cierto? Y ser relevado por otro, en la máquina, en el puente de comando, en las actividades de cubierta. Entonces, en la primera misión que tuve fue la de hacer el cortinado submarino al Isla de los Estados, que era un transporte naval. El comandante era el capitán Pallarola, y había un teniente de navío de armas submarinas que era el encargado de hacer el sembrado del campo minado en la entrada de Puerto Argentino, para evitar el ingreso de unidades enemigas que pudieran desembarcar comandos o hacer un desembarco directo sobre Puerto Argentino. Entonces, una vez que se decidió dónde hacer el sembrado lo hizo el Isla de los Estados con su pluma. Mi misión era la de navegar en paralelo, pero hacia el mar, dando a 1 milla de distancia, que son 1852 metros, y navegar en forma paralela haciendo la mayor cantidad de ruido posible para seducir a los torpedos acústicos en caso de que un submarino tratara de eliminar el sembrado con el Isla de los Estados. O sea, era un barco de sacrificio. Carnada. Sí, era una forma de oponer ante la unidad principal que se deseaba proteger una unidad sacrificable como la mía, que era un barco mercante encima del enemigo, ¿no? Sí, claro. Se hizo el sembrado submarino, y después de esa misión, a los días, creo que fue para el 15, el 14 o el 15 de abril, llegaron refuerzos de la Armada desde el continente, y arribó el teniente de navío Gopsevich Canevari, que era 2 jerarquías superior a mí, joven también, de unos 32 años, yo tenía 25, y se hizo cargo del comando, y yo pasé a ser su segundo comandante, ¿no? Y otro oficial, que era más moderno que yo, que se llamaba Lehmann, que era el jefe de operaciones, ¿no? El jefe de operaciones se dedica a las comunicaciones y a todo lo que tenga que ver con la coordinación de la carga y la descarga. Lo mismo que el segundo, ¿no? El segundo se dedica a secundar las acciones del comando cuando el comandante está en descanso y demás, y además a manejar todo lo que se desarrolla dentro de la vida interna del buque, ¿no? Nuestra dotación, en definitiva, fuimos 12 hombres, ¿no? En donde había 2 maquinistas, un electricista, un enfermero y 4 hombres de mar, ¿no? Los hombres de mar eran 2 cabos segundos de unos 19 y 20 años que ocupaban el cargo de timonel. Se relevaban cada 6 horas, igual que el comandante y el segundo comandante, en el puente de comando para ejercer la navegación. Y después los 2 cabos primeros de mar, que eran los encargados de cargar y descargar, que tenían una tarea terriblemente cruel, en el sentido de que es de un agotamiento físico importante, la de carga y la descarga. Sí, seguro. Y también el comandante y el segundo tienen que supervisar esa carga, porque el barco es como una viga y no se la puede cargar así nomás, sobre todo cuando hay pesos con una densidad importante, y el barco tiene que salir estabilizado, ¿no es cierto? Sin inclinación lateral ni inclinación hacia proa o hacia popa, ¿no? Claro. Tiene que tener un asiento determinado y una inclinación determinada, ¿no? Normalmente uno distribuye los presos en bodega para poder mantener esa estabilidad, y además se pueden corregir con el boyante de proa y el boyante de popa, que son 2 tanques de agua de mar que uno puede ir cargando o descargando para corregir las deficiencias que uno tiene en la carga, ¿no? Bien. Entonces todo eso lo hacíamos con relativa tranquilidad hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo, cuando estábamos regresando de Fox, que es una bahía natural en la isla Gran Malvina, habíamos cruzado el San Carlos y habíamos navegado por Eagle Channel, que es un canal por el sur de la isla Soledad, y pasado la isla Libeli por el revés de babor, y estábamos entrando a Puerto Argentino, en coincidencia con el Forest, que venía por el norte y venía de Howard, y íbamos a hacer el alijo al Formosa, y ahí, el 1 de mayo atacaron en varias oleadas sucesivas los Sea Harriers a Puerto Argentino. En realidad al aeropuerto de Puerto Argentino, que está en la península, separado a 1 kilómetro, un par de kilómetros de la población y de los muelles, ¿no? Sí. Entonces tuve, digamos, la suerte, por un lado, de ver cómo los aviones hacían sus corridas de bombardeo y dejaban lanzar las bombas en el canal, porque yo estaba entrando en paralelo al aeropuerto, y ellos dejaban las bombas en el aeropuerto, en la península del aeropuerto, y en la salida,
ellos nos veían navegando y éramos un blanco de oportunidad. Entonces, a ambos barcos, tanto Alfores como nosotros, nos bombardeaban con el cañón de proa, que es un cañón de 35 milímetros, que con mucha suerte, con mala suerte para los pilotos ingleses que no nos dieron, pero nos tiraron en 4 oportunidades 4 aviones diferentes, ráfagas, ¿no? Nosotros veníamos vacíos, o sea, un impacto directo en la bodega no hubiera hecho ningún problema, el barco no corría problema de hundimiento, pero, por ejemplo, un tiro directo en el puente de comando hubiera sido un problema, ¿no? Porque ahí hay 3 personas permanentemente, y nosotros cubrimos puesto de combate con nuestros fales, que era el único armamento que teníamos como para repeler un ataque, que es lo único que nada, digamos, porque un avión de esos pasa a una velocidad tremenda, hace su descarga con el cañón de proa y uno lo ve pasar en décimas de segundo, ¿no? Fracción de segundo, ¿no? Sí. Entonces, esa fue nuestra primera experiencia de combate. A partir de ese día, la situación se volvió mucho más complicada porque el dominio del aire en el día estaba compartido entre argentinos y británicos. Y era más difícil encontrar Harriers de patrullaje que nos pudieran llegar a atacar o demás. Pero de noche, al no tener la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina aviones con capacidad de ataque nocturno, la flota inglesa se acercaba a la costa y hacían sus patrullajes, era imposible navegar. Claro. Cosa que nosotros no podíamos dejar de hacer, porque si nos deteníamos, el alijo se detenía, el ejército no recibía su logística para fortificar los puntos en donde hubieran sido destacados, y además los mismos barcos que permanecían en Puerto Argentina a la espera que nosotros lo alijemos también permanecían en peligro. Entonces nosotros navegábamos de día y de noche como si no existiera nada. Tuvimos 4 ataques de Harriers, ¿no? Y después 2 ataques con unidades navales. La primera vez fue para el 12 o el 13 de mayo, que yendo para Puerto Argentino, volviendo de Fox también, una fragata, la HMS Brilliant, que era una Taco 22, una fragata que tenía 8 meses de nueva, de botada. Sí. En esos barcos normalmente van dotaciones muy experimentadas, pues son nuevos y se los premia a la gente con capacidades operativas superiores estar en ese tipo de unidades. Una unidad completamente súper moderna, ¿no? Bueno, nos trató de interceptar, nosotros pudimos hacer un giro a babor, entrar por un canal que se llama Lively y después al Chesuil, que iba con destino a Darwin. O sea, nos olvidamos de ir a Puerto Argentino y cambiamos la derrota de navegación y nos escapamos por ahí dentro de un canal en donde existe una restricción, se llama Darwin Narrow, ¿no? Es un estrechamiento en ese canal en donde nosotros podíamos pasar con mucha precaución debido al poco calado y a las rocas que hay en ese lugar, y estos barcos grandes no pueden. Entonces, cuando nosotros pasamos, ya habíamos hecho unas 11 millas, cuando la fragata llegó a ese lugar y nos comenzó a disparar con su cañón de proa, pero caían todos los piques a popa, quedaban 5 cables, 8 cables, es decir, un poquito menos de 1 milla, a 1 kilómetro, una cosa así, ¿no? Sí. Y pudimos zafar. Por supuesto que permanentemente por el Canal 16, que es un canal de comunicaciones de emergencias navales en la vida civil, nos pedían que detuviéramos nuestras máquinas y nos rindiéramos y demás. Pero nosotros pudimos evadir eso utilizando la geografía a nuestro favor, porque el armamento era de una disparidad total. Sí. No teníamos armamento, nada más que fusiles livianos, claro. Y ellos tenían de todo. Y no solo armamento, ¿no? Sino elementos de detección, de guerra electrónica. Ellos podían enviarnos un misil Merlin, que es un misil que va ante la radar. Nosotros tuvimos que navegar a ciegas, sin radar y sin comunicaciones, para evitar darle datos de donde estuviéramos, completamente con la luz apagada, en sigilosa. O sea, con todas en contra, digamos, ¿no? Pero el día 23 pasó lo mismo, pero la Brilliant nos empezó a perseguir por popa y dijimos, le vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez anterior. Entonces caímos a babor y nos metimos por el Lively, pero antes de llegar al Chesuil nos salió por la parte norte del canal otra fragata un poco más antigua que se llamaba Yarmouth, ¿no? Que tenía un cañón de proa. Entonces nos enviaron un helicóptero. Nos pedían por VHF que le pusiéramos las armas y entregábamos la unidad. Nosotros estábamos cargados con munición y con tambores de JP-1, que es el combustible para los helicópteros, ¿no? Sí.
y tenían que ir con destino a Puerto Argentino. Y bueno, ustedes saben que en la Armada Argentina nosotros tenemos un prócer naval, uno de los padres de la República, que fue el almirante Brown, ¿no? Así es. Y la máxima del almirante Brown era no rendir el pabellón. Él hacía clavar sus banderas en los palos para que a nadie se le ocurriera arriar la bandera y entregarse al enemigo. Era preferible hundirse que arriar el pabellón. Y eso es una enseñanza que le dejó a los marinos. Y el comandante, cuando vio esa situación en donde en el norte del canal teníamos la Yarmouth y en el sur del canal teníamos la Brilliant, y nos mandaron un helicóptero, ordenó poner a toda la gente en cubierta con sus armas, cargar con munición trazadora, que dejan una estela de luz, sí, y ordenó repeler el helicóptero. Entonces, con mucha suerte, porque el helicóptero hizo una payada de proa a popa, intimidatoria, y nosotros lo recibimos con fuego de armas livianas, logramos impactar en el parabrisas, uno de los plexiglas del frente se desprendió, y el helicóptero, digamos, se fue echando un poquito de humo hacia el sur, y en ese momento sabíamos de que la respuesta iba a ser el fuego naval de las fragatas, no había otra. Nosotros nos encontramos a 4,5 millas más o menos de la costa, que son más o menos unos 7 kilómetros, ¿no? Entonces la Brilliant empezó a tirar bengalas iluminantes más allá de nuestra posición para que pudieran vernos en contraste, o sea, pudieran vernos ópticamente, ¿no? A pesar de que tenían nuestra posición con sus radares de control tiro y toda la electrónica que tenían a bordo. Entonces la Yarmouth, que obtenía esos datos de la Brilliant por el sistema, podía hacer un cálculo de un tiro naval muy preciso, y nos empezaron a tirar con el Vickers de proa, que es un cañón de 4,5 pulgadas, ráfagas de 4 tiros, salvas de 4 tiros. En general venían 2 perforantes y 2 granadas, ¿no?, que explotaban en el aire. Las perforantes eran una munición que se utiliza para penetrar en el casco y explotar dentro del casco. Cuando no ubican el blanco, pegan en el mar y explotan en el mar o en la costa, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que empezar a zigzaguear a la velocidad, a la lenta velocidad que podíamos navegar, que eran más o menos unos 8 nudos y medio, no más de 9, con la carga que teníamos, y nos fuimos acercando a el reef, al acantilado que había en la costa, que es de unos 45 metros de altura, y al pegarnos muy, muy pegados al acantilado, sin luces, sin radar, solamente a ojo, eso tiene un efecto negativo en los radares, porque el enemigo, cuando tira su onda de radar, el radar pega en el acantilado y vuelve, y el radar no puede discernir en distancia. Somos como una especie de piedra o islote dentro del eco del radar en el acantilado. Entonces ellos nos perdieron electrónicamente, y lo único que le quedaba era hacer el tiro iluminante y enfocarnos ópticamente, claro, que es un tiro mucho menos preciso que el tiro electrónico, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, seguían tirándonos. Recibimos en total 26 salvas, de 4 cañonazos cada una. En esa situación, el comandante dijo, vamos a indicar. Me miró, y en la mirada yo le vi todo timón babor, y nos vamos contra la costa. O sea, es preferible perder la unidad en la costa y tratar de salvar la dotación que entregar la unidad, claro, ¿no? Bueno, viramos a babor 90 grados y nos fuimos contra la costa de frente a 8 nudos y medio de velocidad. El barco se montó sobre la restinga, que es una especie de... Para que ustedes den una idea, el panorama era igual a Mar del Plata, ahí en la playa de Punta Mogotes, ¿no? O sea, es una altura determinada de unos 30, 40 metros, y después una especie de barranca, y en el pie de la barranca un montón de rocas donde las olas rompen, hacen espuma y regresan. Sí. Bueno, esa restinga tenía más o menos unos 20 metros de largo hasta llegar al pie del acantilado. Entonces el barco montó su roda sobre la restinga, se acomodó entre unas piedras en forma de cortas, que eso tuvimos mucha suerte en ese aspecto, y quedó montado con la proa, pero con la hélice y la parte de la popa libre, ¿no?, en el agua, y propulsando. Entonces el comandante ordenó el abandono de la unidad. El abandono es tirar las balsas al agua, subirse a las balsas y ganar la costa. El comandante organizó en cubierta todo el abandono y dio las órdenes pertinentes, y yo me quedé en el puente de comando manteniendo, junto con un cabo segundo Brunetti, que era el timonel
que estaba de guardia en ese momento, él mantenía el timón a babor y a estribor, para que la ola no cruzara el barco y lo mantuviera perpendicular para poder tener agua en los costados para poder maniobrar bien con las balsas. Y yo lo mantenía en propulsión adelante, un poquito media máquina, adelante despacio, en media máquina, de acuerdo a cómo viniera la ola, para, junto con la combinación del timón, mantenerlo perpendicular a la costa, ¿no? Que no escore. Que no escore y que no se vaya de costado, ¿no es cierto? Claro. Que no se atraviese al mar y termine el costado tocando todas las rocas, claro, sino solamente la proa y la popa bien hacia el agua, manteniendo la hélice y el timón en el agua y todas las bandas libres, no tanto babor como estribor. Se desembarcó por estribor en las 3 balsas, y fue en ese momento que un conscripto, Romualdo Ignacio Bazán, un catamarqueño de primera, un pibe muy activo, muy feliz, de un espíritu de colaboración total, hacía de todo, iba a la cubierta, le gustaba la carga y la descarga, le gustaba preguntar cómo se navegaba, qué era la carta, qué era el radar, era un preguntón y un colaborador, ¿no? Quiere un café, jefe, quiere un sanguchito, era un motivo de alegría, ¿no? Para todos, ¿no? Bueno, ese conscripto yo lo vi de costado, que salió volando para el alerón. Él estaba al lado mío esperando la orden de abandono, porque él abandonaba junto conmigo en una balsa y junto con el cabo Brunetti, y vi cómo de la nada salió corriendo hacia el alerón y se arrojó al mar, de cabeza. Entonces yo salí al alerón, le dije a Brunetti, quédate en el puente, salí al alerón a ver a dónde se había tirado, y se había tirado y estaba nadando hacia popa, hacia la oscuridad del mar, porque había un cabo primero que se había tirado hacia la balsa. Uno se tiene que tirar de panza en la balsa, porque la balsa, el barco tenía 3 metros de altura, blanco bordo, y la balsa estaba a 2,5 metros, la balsa no tiene más de 1 metro de altura, ¿no? Y uno se tenía que tirar encima, arriba de la balsa, pero la balsa es inflable, y si uno se tira de pie o sentado, hay un efecto de rebote, uno rebota en el techo y cae el agua. Claro. Entonces uno se tiene que tirar de panza con las manos abiertas y tratándose de agarrar a los pequeños raviones que tiene el techo de la balsa para no rebotar y después meterse a través de la abertura. Desafortunadamente el cabo rebotó y cayó al mar, y el chorro de la hélice lo empezó a empujar hacia mar abierto. En esas circunstancias, de noche, 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, con la temperatura de agua de mar, estábamos en el 23 de mayo, ¿no? Imagínense el frío que hace hoy en Buenos Aires. Esto, piénselo, el 23 de mayo en un canal de noche en Malvinas. Tremendo. Con la latitud que tiene Malvinas y la temperatura que hay en el agua de mar y en el aire, ¿no? El conscripto había visto que había rebotado Rivero, y entonces el cabo primero, entonces se tiró al mar y iba nadando. Era catamarqueño, nadaba como podía, digamos, no era un nadador del Paraná, no sé si me entiendes. Sí, ¿no? claro. Era un nadador improvisado, que con desesperación bataleaba para llegar a agarrarlo a Rivero, que lo agarró del cuello y lo trajo a contracorriente del chorro de la hélice, y llegó a la balsa y lo metió arriba. Yo en ese momento no sabía si quería matarlo, porque sinceramente pensé que había perdido 2 en vez de a 1. Y tiempo después, cuando pasó todo y estando en Darwin, a los 2 o 3 días le pregunté, le digo, ¿quién te dio la orden? ¿Cómo hiciste para tirarte al agua? ¿Por qué te tiraste al agua? Y me dice, jefe, yo tenía que salvarlo. 19 años. Claro. La cuestión es que desembarcamos, pudimos navegar, seguían bombardeándonos con el Vickers de proa, y las granadas empezaron a perforar las balsas. Cuando me tocó el turno de abandonar definitivamente la unidad y ir hacia el acantilado, la balsa se comenzó a pinchar, y al pinchar se empezó a ingresar agua, y mi temor era las heridas que podían tener los 4 que estábamos a bordo de la balsa. Pero llegó un momento en que había tanta agua que la balsa tenía como un calado de 1 metro, que teníamos el agua hasta el pecho. Entonces empezó a llegar las rocas, y el agua de la ola que envía la balsa hacia la playa después la trae. Entonces decidimos abandonar la balsa, y los últimos tramos, los últimos 10 metros, los hicimos en plena agua, tratando de
impulsarnos con la ola que venía y después agarrarnos de la roca para que no nos llevara para atrás y así llegar a la costa, ¿no? Ahí llegamos todos, los 12 llegamos a la costa, mojados, fríos, como estaba Cheyenne tirando. Afortunadamente todos los tiros caían sobre la banda de estribor y en el acantilado, o sea, en la roca. Se veían las explosiones, la luminosidad y las bengalas. Las bengalas eran terribles porque iluminaban completamente la noche, ¿no? Y había muchísimo humo. Y esa iluminación, en esa noche, con ese ruido, uno pierde la noción, ¿no? Uno no siente frío, no. Todavía hoy lo percibo como si estuviera viendo una película, ¿no? Y bueno, escalamos el acantilado y nos fuimos a la parte superior del acantilado y buscamos un refugio que era una especie de hondonada, un vallecito que apenas podía contenernos a los 12. Nos tapamos con la ropa de abrigo que teníamos, hicimos como una especie de único cuerpo entre todos para calentarnos y esperar a que los helicópteros que nos estaban buscando con luces, que se iban paulatinamente hacia el sur, afortunadamente sin saber dónde estábamos. Había descoordinación entre la ubicación del helicóptero y los tiros que habían tirado. Los tiros habían cesado ya. Y tipo 3:30, 4 de la mañana, cesaron los movimientos del enemigo. Entonces esperamos a que se hiciera de día. A esa altura se hacía de día tipo 8:30, 9 de la mañana. Y durante esa noche, larguísima noche, de frío y de silencio, yo escuchaba el rum, 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 rum del motor del Monsunen. Estábamos a 200 metros, pero no lo veíamos, pero estábamos arriba del acantilado. ¿Seguía en marcha? Sí, seguía en marcha. Yo lo había dejado con la máquina adelante y lo habíamos puesto con el timón a la vía y las máquinas adelante. Claro. Afortunadamente también estábamos en el momento de pleamar, o sea, iba creciendo la mar. Entonces se fue como metiendo un poco, ¿no? Y se mantuvo, maravillosamente se mantuvo, ¿no? Y cuando se hizo de día yo le pedí autorización al comandante para bajar y ver cómo estaba el barco, si era posible retornar y sacarlo de la varadura. Yo tenía mucho miedo de que la proa estuviera abierta al mar, y hubiera ingresado agua, toda la parte, digamos, el barco tenía 3 secciones maestras, ¿no? Tenía todo el volumen de proa, que era el castillo de proa con la habitabilidad, después había un mamparo estanco que lo separaba de la bodega, y después había un mamparo estanco que separaba la bodega del puente de comando y la sala de máquinas, ¿no? Entonces mi temor era que no solo estuviera inundado toda la caja de cadenas y los camarotes de proa, sino que además hubiera entrado agua a través del mamparo estanco o de alguna abertura en el casco en la bodega. Eso era irrecuperable porque era el volumen más grande de agua que el barco podía embarcar, ¿no? Seguro. Pero como lo veía subir y bajar la popa a medida que entraban las olas, pensé, no debe tener tanta agua, porque si tuviera mucha agua adelante no se vería ese movimiento, ¿no? El comandante hizo bajar a todo el mundo y con una balsa antigua de las usadas, que no estaba tan perforada y tan pinchada, hicimos una especie de andarivel entre el barco y la costa y pudimos llevar a la gente de a poco, de a 3, fuimos yendo y viniendo a través de un andarivel. El tema fue haber puesto la amarra entre el barco y la costa, que eso lo hizo el comandante y un cabo primero de mar que se tiraron al agua, sacaron toda la ropa. 9 de la mañana en Malvinas, 24 de mayo. Sin palabras. Y nadaron hasta el barco y se subieron al barco y nos tiraron una guía y nos pasaron una amarra y a través de la amarra hicimos un andarivel con las balsas para que no se mojara el resto, ¿no? Todos a bordo, pudimos tomar algo caliente. Yo me fui volando a proa a revisar. Estaba arrugado el casco en la proa, o sea, tenía como efecto de los golpes en la roca en la zona de las Amuras, pero no tenía vías de agua, claro. No estaba ingresando agua, estaba completamente seco. Y realmente yo sentí como una especie de agradecimiento al barco, ¿no? Y bueno, después de tomar ginebra y un poco de whisky y tratar de meternos unas calorías adentro y reponernos un poco, empezamos la maniobra de propulsar hacia atrás para zafar de la bordura y lamentablemente una de las amarras que habían quedado en el abandono durante la noche se habían tomado sobre la bocina de la hélice, sobre la pata de gallo de la única hélice que tenía el barco, y estaba trabada, ¿no? Entonces revolucionábamos, pero no más de un nudo.
Entonces apenas pudimos zafar de la varadura. Lehmann, que era el jefe de comunicaciones, se comunicó con Puerto Argentino, y como el Forest andaba dando vueltas por ahí, a las 4 horas más o menos llegó para auxiliarnos, y hicimos un dispositivo de remolque, que en realidad, en vez de ser un remolque por largo, o sea, por la popa, hicimos un remolque amadrinado, ¿no? O sea, cosimos los costados, las amuras de los barcos, la mura contra el codaste de él, y ellos pudieron remolcarnos a más o menos 2 nudos. Esto durante el día, más o menos a las 2 de la tarde empezó la maniobra, y a 1 nudo y medio, tardamos como 9 horas en hacer los 80 y pico de millas que nos separaba de Darwin, que era el puerto más cercano, ¿no? Ahí le hicimos el trasvase de todo el material de JP1. Imagínense que nosotros estábamos cargados con querosén de helicópteros, tambores de 205 litros, que son como una lata finita, y habíamos recibido 24 salvas de 4 proyectiles cada uno, 100 tiros. Sí. Si uno solo hubiera impactado en la bodega, el barco hubiera desaparecido en forma instantánea, una explosión fenomenal. Ni hablar. ¿No? Producto del combustible y de la munición que llevamos, ¿no? Entonces, todo eso fue transferido al Forest, y el Forest navegó durante el día, el resto del día y la noche, y llegó a Puerto Argentino. Nosotros tratamos de permanecer en Puerto Argentino, ya llevábamos casi 45 horas sin dormir, y yo realmente me encontraba súper cansado físicamente, ¿no? Sueño no tenía, yo no sé si es producto de toda la adrenalina y de todo lo que uno vive, pero yo no me acordaba cuando había tomado algo por última vez. Claro. Uno no piensa en la guerra, en comer, ni en tomar, no sé de dónde vienen las fuerzas, pero existen, y en todos, no en uno, ¿no? A todos nos pasó igual. Nadie dijo, cuando llegamos a Darwin, me voy a dormir, jefe. Todo el mundo se puso a cumplir la directiva de hacer el trasvase de todo lo que teníamos a bordo, de las 800 y pico de toneladas al Forest, para que el Forest pudiera llevar y se pudiera cumplir la misión. Claro. Lo más importante era eso. Y cuando se terminó, esto ya era el 24 de mayo a la noche. El 25 pudimos un poco lamernos las heridas, tirarnos al agua para ver si podíamos hacer zafar la amarra en la bocina y en el pie de gallo, y fuimos testigos de los cientos de vuelos de la Fuerza Aérea Argentina, de la Armada Argentina, de la Aviación Naval, con destino a San Carlos, porque habían desembarcado la noche anterior y estaban desembarcando, y el 25 de mayo fue donde se hundió la Ardent y se dañó seriamente a varios buques de la flota británica, ¿no? Así es. De hecho, la Brilliant fue hundida días después, la misma que nos tocó a nosotros, ¿no? Y después, ese 25 de mayo, el comandante se comunicó con Puerto Argentino y le dijo, mire, tengo la hélice comprometida, no tengo herramientas. Entonces, el comandante de la Fuerza Aérea Naval Malvinas le ordenó volver en helicóptero. Y él le dijo, mire, deme más tiempo porque yo creo que puedo llegar a hacer algo, si encuentro algo, pero necesito más tiempo. Y el comandante le dijo, bueno, está en su decisión, pero hay 2 helicópteros que están regresando, ya están por atacar el regimiento Para 2, del paracaidista número 2 británico, está por atacar Darwin, donde ustedes se encuentran, Darwin, Goose Green, ¿no? Sí. Son 2 localidades que están pegaditas por 1000 metros de distancia, son 2 pequeños villorios, ¿no? Retorne a Puerto Argentino en estos helicópteros. Pero Gopsevich decidió, en realidad yo creo que fue más una excusa el tema de la reparación, pero yo creo que él vio todos los preparativos que estaba haciendo el Regimiento 12 General Arenales para contener el ataque de los paracaidistas y toda la voluntad y la puesta a punto que estaban haciendo, que él se sintió como que no podía dejar de acompañar al ejército en esa circunstancia. Nosotros ya no teníamos barco, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer en Puerto Argentino? Entonces me dijo, yo me quiero quedar. Dígale a la gente que el que se quiera ir se puede ir, no hay ningún inconveniente. Y el que se quiera quedar a combatir conmigo, que se quede. Y bueno, todos nos quedamos. Y bueno, el comandante cubrió un puesto de combate en el comando del Regimiento 12 y nosotros fuimos a un pozo de Zorro, ubicado en una de los costados de la pista de aviación, y combatimos como infantes de marina la noche del 26, del 27 y del 28 de mayo hasta la rendición del día 29 de la mañana, porque se agotó la munición. Claro.
De los 1.620 tiros de 105 milímetros de cañón, de bus, que nosotros llevamos, no quedaba uno solo. 12 horas antes de la rendición nos habíamos quedado sin tiro de artillería. Y en mi pozo en particular, que éramos 2 individuos, teníamos 4 cargadores de FAL entre los dos. Eso no alcanza ni para unos segundos. No, ni hablar. ¿No? El último parte de munición fue terrorífico, y el teniente coronel Italo Piaggi, que era el jefe del Regimiento 2 y el más antiguo del dispositivo de defensa de Darwin, no tuvo otra opción, porque ya no teníamos munición como para contener un ataque más de los que habíamos sufrido, ¿no? Claro. En 3 días de combate, en 3 días y 2 noches, ¿no? Fíjese que en ese combate murieron, nosotros no llegábamos a 500 hombres, y ellos eran más o menos unos 350, 400 hombres, y ellos tuvieron la mayor cantidad de bajas de toda la guerra, la tuvieron en ese combate, con 37 hombres. El comandante, Jones, y el segundo comandante del regimiento de paracaidistas fallecieron en el combate. Y nosotros tuvimos 67 bajas y más de 120 heridos en 400 hombres, ¿no? Así que ese fue un combate feroz, y fue el primer combate en tierra entre unidades terrestres, muy extenso y muy sangriento por los resultados, ¿no? ¿La tripulación del Monzón tuvo algún herido, alguna baja? No, mire, eso es lo que nosotros, cada vez que nos reunimos a comer un asado o a hablar, no podemos comprender, y nos reímos un poco. Es motivo de risa también, ¿no? Uh-huh. Y decimos, ¿cómo puede ser que después de los ataques con los Harriers, después de los ataques con las fragatas, y después de los combates de 3 días como infantes totalmente improvisados, ¿no? Porque ninguno de nosotros estábamos educados como infantes de marina, pudimos volver sin un rasguño? Uh-huh. Ningún herido, habiendo tenido 120 hombres heridos, habiendo recibido tiros de artillería naval desde la costa y tiros de mortero de 120 milímetros de los Para-2, que estábamos en el camino de ataque, ¿no? Y sin embargo no nos pegó ningún tiro de mortero, no nos pegó ningún tiro de fragata, el fuego naval, ni cuando nos atacó la fragata nos pegó ninguno. Realmente un dios aparte, y bueno, no sé. Tremendo. Por algo será, no sé. Claro. Realmente uno se hace esa pregunta siempre, ¿no? ¿Cómo puede ser que volvimos sin un rasguño, no? Por algo las cosas pasan, ¿no? Volvimos con la misión cumplida, porque no arriamos el pabellón. Claro, seguro. Cuando se rindió Darwin, ¿quedaron como prisioneros, Oscar? En el momento de la rendición se hizo una formación, se entregaron las armas, todas rotas. Nos dieron 12 horas como para que nosotros pudiéramos gestionar y hablar con la gente y romper todas las armas. Yo tiré mi pistola al mar, desarmada, y con el percutor roto y demás. Y bueno, estuvimos prisioneros en un galpón de ovejas, de esquila de ovejas, durante unos 16, 17 días. Y después nos llevaron en Chinook, en un helicóptero de 2 aspas, sí, a San Carlos, donde estuvimos casi una semana, en otro galpón de ovejas. Muchos integrantes habían quedado en Darwin para ser transportados después a Puerto Argentino, y en los barcos argentinos que fueron a buscar a nuestras tropas, ahí a Paraíso y demás. Pero nosotros, como éramos oficiales, nos llevaron a San Carlos, nos mantuvieron ahí, y en particular a Gopsevich y a mí, que éramos oficiales navales, nos preguntaban cómo había sido el dispositivo de fondeo del minado naval. Ajá. Invocando la Convención de Ginebra y demás. Nosotros desconocimos el tema, ¿no? Gopsevich primero no había estado en Malvinas, se llegó una semana después. Claro. Y yo, que había hecho el sembrado, yo realmente le dije, mire, yo estaba a cargo del barco, pero así como lo vieron ustedes, el sembrado lo vi yo no tengo las posiciones de Pi, Omega y exactamente la posición de dónde está el campo minado. Uh-huh. Yo lo que hice fue una cobertura radar y no tengo ningún dato técnico para entregarle con precisión. Claro. Está en la entrada del puerto, punto. Entonces, con esa situación, ahí estuvimos 7 días prácticamente sin comer. Después nos embarcaron en el Norland junto con un montón de pilotos de la Fuerza Aérea que habían caído al agua, con comandos que habían peleado hasta el último momento. Nos embarcaron en el Norland, que era un transporte de tropas, que en realidad era un ferry civil que había sido incautado por la Armada Británica para ser usado como transporte de tropas. En ese barco habían navegado los infantes del Para-2, y en ese barco nos llevaron a Montevideo después de 3 días de navegación. Llegamos a Montevideo y yo llegué al país el 11 de julio uh-huh. con mi dotación completa, pues mi dotación fue incluida, y con el comandante y el jefe de operaciones, ¿no?
Claro. En Montevideo nos entregaron a la Cruz Roja, bajamos del Norland, pasamos por una carpa en el muelle, nos tomaron el nombre, la jerarquía, y inmediatamente embarcamos en el Piloto Alsina, que era un barco de instrucción de la Escuela de Náutica, y navegamos desde Montevideo hasta Buenos Aires y arribamos a Río Santiago, donde desembarcamos y fuimos directamente al Hospital Naval, donde nos hicieron un chequeo y demás, y después al otro día fuimos a la Dirección del Personal Naval y bueno, nos reincorporamos a la fuerza. Y la situación de posguerra, la etapa tan mencionada de la desmalvinización que cuentan muchos, ¿cómo fue para usted? Bueno, yo creo que la guerra es muy difícil, pero la posguerra es peor. ¿Por qué? Porque yo le voy a contar el caso del conscripto Bazán, ese conscripto que con 19 años, siendo catamaqueño, se tiró al agua a salvar un superior, sí, que era un cabo primero de mar que tenía 22 años, ¿no? Ese conscripto volvió de la guerra físicamente, pero no volvió de la guerra. Después de haber sido de baja de la Armada Argentina, una vez que regresó del combate, lo premiaron con una medalla al valor en combate, por haber realizado ese acto excepcional de valor bajo fuego, enemigo, de noche, en condiciones terribles, y haber arriesgado su vida en salvar a un camarada, ¿no? Le dieron la más alta distinción que puede tener una persona viva en la Armada Argentina, ¿no? Y él la recibió con mucho orgullo, pero sin embargo no pudo conseguir una actividad, un trabajo, siempre anduvo con problemas de ingresos, ¿no? Por supuesto que su único motivo de conversación era Malvinas y la guerra, y digamos él era menospreciado por eso, ¿no? Porque mirá, está medio loco, qué sé yo, y él no era que estuviera loco, sino es que él había permanecido en Malvinas mentalmente a pesar de haber vuelto físicamente. Sí, claro. Años después yo me lo encontré, estaba caminando por Florida, estaba trabajando, fue después del 91 cuando me retiré, y escuché un "hey jefe", y cuando me di vuelta era Bazán, era Ignacio, que Nacho para todos los del Monsunen, ¿no? Me dice, ¿cómo le va, jefe? Entonces lo invité a tomar un café, me contó un poco de que tuvo un matrimonio, un hijo, después tuvo otro matrimonio, cierta inestabilidad familiar, mucha inestabilidad laboral, no tenía un norte, un rumbo, ¿no? Y se quejaba un poco de todo eso y del trato, ¿no? Había estado de portero en un colegio secundario del conurbano y los chicos, como él hablaba de Malvinas y iba a los actos y cantaba el himno y arriba la bandera y le decían el loco de Malvinas y él se amargaba mucho. Y bueno, estaba sin trabajo y me dijo que él no había podido entrar a la Policía Federal, qué sé yo. Entonces, en un momento fui a hablar con un jefe de la Policía Federal y me mostró el psicotécnico que no daba como para que tuviera un arma por la calle y demás, se quejaban de eso. Entonces le pedí si podía reconsiderar el tema, era un héroe de la nación y demás, y este comisario general me hizo el favor y lo incorporó en un área de servicios administrativo. Lo pusieron en el segundo subsuelo del archivo del edificio central de policía. Y en el 2006 se suicidó. Ese fue el fin de Ignacio, ¿no? Qué bárbaro. La ingratitud, ¿no?, de la nación, en todo caso. Y yo creo que, mire, la vida me llevó a que yo, después de mi retiro, estudiara ingeniería y me recibiera de ingeniero y trabajara en una empresa americana, y tuve oportunidad de viajar mucho por los Estados Unidos y ver en un momento dado, en el estado de Colorado, una especie de barrio sobre una ladera de una montaña muy cerca de Aspen, donde la gente va a esquiar y demás. Sí. Un pueblito muy pintoresco, muy chiquito, a 20 kilómetros de Aspen, que era un barrio de veteranos de guerra, ¿no? Y tenía un arco enorme. Yo estaba paseando un fin de semana y vi el arco. Y en el arco había una frase en inglés que decía: pobre es un pueblo que no tiene héroes, pero más pobre aún es un pueblo que teniéndolos no los reconoce. Firmado Winston Churchill, ¿no? Entonces me llamó la atención el dicho, y había un helicóptero ahí en una plazoleta, un Bell 202, un UH, sí, enmascarado, ¿no?, pintado así con el enmascaramiento de guerra, y entré y era un museo al pie del barrio, y el barrio era de veteranos de guerra de Vietnam, de todos los que habían combatido
nacidos en el estado de Colorado. El gobierno les había asignado una porción de tierra, que era una especie de un cuarto de manzana, media manzana cada uno, y tenían un museo y un hospital. Y el suboficial que estaba en la puerta me atendió y me dijo que era un museo de guerra de Vietnam, y yo le dije que yo era veterano de guerra de Malvinas. No me quiso cobrar la entrada, que era de $1, simbólico, pero no me quiso cobrar la entrada, y él personalmente me mostró todo el material de guerra que habían recuperado y me explicaba cómo vivían los veteranos, entre ellos cuidándose y asistidos con salud y con una pensión y reintegrados a la sociedad. Sí. Eso nunca pasó en la Argentina. Claro. De ninguna manera. Y eso es parte del dolor que sufrió Ignacio y tantos otros, ¿no? Uh-huh. Nosotros que somos más profesionales, porque a nosotros no nos reclutaron para ir a cumplir un servicio militar, sino que es una vocación de servicio propia que uno tiene, que va a la escuela naval y quiere prepararse para defender los derechos argentinos en el mar. En el caso circunstancial de que haya un combate o una guerra, uno va con decisión a eso y está convencido de eso. Y es un profesional en eso. Entonces, quizás yo no tenga el mismo derecho que tiene Ignacio. A Ignacio y a todos los demás conscriptos y soldados se lo deben. El pueblo argentino le debe eso a los soldados. Y todavía están a tiempo porque son muy grandes y están falleciendo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Oscar, yo le agradezco muchísimo por todo este relato, por este párrafo tan importante de la historia que nos ha contado hoy. Le ofrezco el micrófono para lo que quiera agregar, no se quede con las ganas de decir nada. Si por ahí ha notado que se me escapó preguntarle algo que usted considera importante y lo quiere contar, cuéntelo. Yo realmente te agradezco por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer lo que hizo la dotación del Monsunen y parte de la Armada Argentina, ¿no? La Armada tuvo una participación muy grande en lo que se refiere al combate en tierra con el Batallón de Infantería de Marina número 5, que no se rindió y lo pasaron por los costados, pero no pudieron sobrepasarlos. Y llegaron a Puerto Argentino y Puerto Argentino se rindió y el batallón seguía combatiendo, ¿no? Uh-huh. El mensaje un poco también para los que me escuchan es: la guerra es terrible, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Considero que todas las guerras son indeseables y no hay que llegar a ellas. Pero si se llega a ellas, hay que tener unas fuerzas armadas comprometidas y profesionales para poder ser el brazo armado que defienda a la nación. Por eso es importante tener una fuerza armada. Si bien yo soy un tipo en lo posible positivo y creo en que las relaciones con los demás países es amigable y que el mundo en el siglo XXI ya está en una etapa de desarrollo intelectual y social que no permite que en el occidente, al menos, tengamos guerras abiertas entre países. Sin embargo, no hay un seguro contra eso. Uh-huh. Y el único seguro, el único último recurso con que cuenta su nación son sus soldados, que deben ser pocos y muy bien instruidos y muy bien capacitados y muy bien provistos. Y dedicar su vida como la de un sacerdocio a eso. Hay gente que lo quiere y hay gente que no y puede dedicarse a cualquier otra de las actividades, como me dediqué yo, por ejemplo, a ser ingeniero después de mi vida en la Armada, ¿no? Uh-huh. Y estoy conforme con las dos. Y estoy muy conforme con la formación que yo recibí en mi preparación de los años académicos, ¿no? De la escuela naval, de la escuela de oficiales, del liceo naval. Y realmente uno se entristece en ver las situaciones actuales, ¿no? Entonces es imprescindible que la sociedad tome conciencia de esto y retorne a la conformación, a tratar de recuperar lo que el país tuvo en su momento, ¿no? Desde 1810 hasta la Guerra de Malvinas, ¿no? Yo creo firmemente en eso. Y bueno, además te agradezco, Fernando, por la invitación y por haberme dado la oportunidad de contar lo que fue para mí la experiencia naval y mi vida en el mar. Mi vida en el mar no terminó con la guerra, yo continué en otros buques, fui jefe de propulsión en el rompehielos Siriza, jefe de máquinas en el patrullero King, educando cadetes, en fin, anduve por muchos lados dentro de la Armada Argentina hasta que, un poco por agotamiento también, uno considera que el ciclo en la vida de uno finalizó, ¿no? Y otros continuaron la carrera y siguieron adelante. Pero considero que es muy importante que se entienda qué fue lo que fueron a hacer
los soldados que combatieron, y los oficiales y suboficiales que condujeron a esos soldados, independientemente de los motivos políticos que tenía el Reino Unido y la Argentina para desencadenar esa guerra. Los soldados, los suboficiales y oficiales que combatimos, estamos exentos de ese tema. No nos corresponde ni juzgarlo, ni siquiera somos responsables de una coma de la decisión. Ese es otro tema, ¿no? Que es en el campo político. Yo estoy hablando estrictamente del campo militar y del campo como ciudadano y como brazo armado de la patria en el mar, ¿no? Tenemos que agradecerle mucho a Guillermo Tibaldi, que ofició de intermediario para este encuentro también, por supuesto. Sí, Guillermo es un gran amigo, es compañero mío de la promoción 107 de la Escuela Naval, un submarinista, excomandante por 2 años consecutivos del Gala San Juan. Así es. Y también tiene su historia, ¿no? Así es. Óscar Vázquez, veterano de Guerra de Malvinas, un fuerte abrazo de nuestra parte y muchas gracias. No, gracias a ustedes y hasta siempre. Cuando quieran, estoy a sus órdenes.